nuestra hermana viene con palabra de Dios. Gracias. Gracias, hermana. Qué bonitas alabanzas, ¿verdad? De dar toda la honra y gloria a nuestro Señor. Y hoy tenemos una visitante que nos visita por primera vez. ¿Nos podría dar su nombre para que la conozcan aquí las hermanas? Bienvenida, y pues aquí somos poquitos y nos reunimos a leer la palabra de Dios y a aprender y pues tratar lo mejor que podamos de hacer lo que dice la palabra de Dios, porque somos humanos y el único perfecto era Cristo Jesús. Y aquí somos pocos y pues aquí vinimos a alabar al Señor, a aprender de su palabra y hacer lo mejor que podamos de vivir una vida que agrada a Dios en todo. Yo le digo que no hay ninguna iglesia perfecta, está llena de pecadores, todos somos pecadores, el único perfecto era Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos da el ejemplo de cómo vivir, y es al quien seguimos, a Cristo Jesús. Dijo: todo el que quiera venir pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es un versículo poderoso que muchas veces no se predica ese versículo, porque hay veces que lo queremos seguir y hay veces que no, pero dice diariamente negarnos a nosotros lo que yo quiero y voy a seguir al Señor Jesucristo, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña, que seamos seguidores de Jesús, que Jesús es nuestro modelo, es nuestro Salvador, y es a Él a quien debemos de seguir. Cuando seguimos a alguien más, al hombre, vamos a fallar. Cuando seguimos a otras personas, vamos a fallar. Pero si seguimos a Cristo Jesús, no vamos a fallar. Así lo dice la palabra de Dios. Y hoy celebramos un día muy especial. Hoy celebramos el Día del Padre. Y no hay muchos hombres aquí, no sabemos dos, pero el Día del Padre también hay mujeres que toman el rol, el lugar de un padre, y hay mujeres que les toca ser el padre de la familia, de instruir a sus niños en la palabra de Dios. Y quiero felicitar a esas mujeres valientes que están encargadas con ese trabajo difícil, porque es un trabajo realmente difícil, ser el líder de la familia, ser el que está ahí enfrente por los niños. Y es un trabajo que el Señor nos ha dado a los padres, tanto como al hombre como a la mujer. Es un papel muy importante que impacta la vida de nuestros niños. Y quisiera que voltearan a sus Biblias al libro de Job en el Antiguo Testamento. Y me gusta compartir Job, porque Job era un hombre ejemplar. Dios mismo lo dice. Y Job era un hombre ejemplar, y en todo lo que hacía agradaba a Dios. Y Job, dice el Señor, que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y vamos a ver que Job, aún así, fue pausado por una gran tribulación, una prueba tan grande, que si lee este capítulo, vamos a ver, wow. Y podemos ver que Dios estaba activamente en su vida, pero a la misma vez era un hombre íntegro, un hombre justo. Y voy a leer del capítulo 1, del versículo del 1 al 5, para ver lo que Dios dice de Job. Y es algo tan bonito que mismo Dios está hablando de un siervo suyo. Y la palabra del Señor dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas
y muchísimos criados, era aquel varón más grande que todos los del orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, le quiero pedir su unción esta tarde, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, que me dé una correcta interpretación de su palabra, Padre, y que abra nuestros oídos espirituales para poder recibir el mensaje que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos cómo habla Dios de Job, que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios lo bendijo en abundancia. Y aún con toda la abundancia que tenía bueyes, vacas, tenía criados, tenía todo, y aún en toda su abundancia, él se mantenía recto. Él caminaba justamente ante Dios, era hombre temeroso. Por eso me gustó agarrar este personaje de la Biblia, porque nos da un gran ejemplo a ti y a mí lo que es un hombre justo, temeroso de Dios. Aunque él era justo y temeroso de Dios y hacía reverencia a Dios, era lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1, que él presentaba su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que todo lo que hacía agradaba a Dios. Y este hombre que todo le agradaba, lo que hacía agradaba a Dios, era un hombre ejemplar para ti y para mí. Y lo podemos ver aquí en la palabra de Dios. Pero hubo algo que pasó a este hombre. Si no ha leído la historia, quiero recomendarle que la lea. Pasó por unos momentos tribulantes, unos momentos donde se dice que hay mucha controversia de esto, porque lo que le pasó lo tuvo que ver en lo espiritual. Y habla de que muchos dicen que por qué Dios permitió que le pasara esto a este hombre. Pero dice el versículo 8, quisiera que fuéramos al versículo 8 del capítulo 1. Dice que antes del versículo 8 dice que Satanás andaba rondando toda la tierra. A Satanás se le conoce como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y dice aquí algo muy importante, dice en el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y le respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso no teme Jehová Job a Dios de balde? ¿No le has criado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Entonces está Satanás y Dios en un diálogo, y Dios le está diciendo a Satanás: mira mi siervo Job, no hay nadie como él en toda la tierra. En toda la tierra no hay nadie como este varón, que es perfecto, que es justo, que es temeroso de Dios, que tiene reverencia a Dios. Y Satanás le dice: pues has creado un muro de protección en él. En otras palabras le dijo: no le puedo hacer nada, lo estás protegiendo. Y lo hace porque le has dado en abundancia, le has dado bendiciones, tiene riquezas, tiene criados, por eso te alaba, por eso te sigue. Y le dice Satanás a Dios, no lo voy a leer todo, le dice: quítale esto, quítale eso, y a ver si no te maldice.
Entonces Dios le permitió a Satanás, quitó el borde. Dios no le hizo eso, pero le quitó la protección y le dijo a Satanás, ok, pero no le quites su vida, no le puedes quitar. Llegó, le quitó todo el ganado, llegaron, le robaron las vacas por un lado, llegaron, le robaron por todo otro lado. En un día perdió todo. Hasta sus hijos perdió. Quisiera que fueras al versículo 18 de este mismo capítulo 1, lo voy a leer. Dice, entró tanto que hablaba que vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense que nos dieran una noticia así: todos tus hijos fallecieron, y eres un hombre recto, justo, temeroso de Dios, que da reverencia a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios de mí? ¿Puede decir Dios de mí lo que habló de Job? Déjeme decirle que quisiera, pero en realidad estamos bien lejos de cómo era Job. El único perfecto que ha vivido una vida a la perfección, que no pecó, que no hizo nada, es Cristo Jesús. Nosotros estamos batallando con la carne, estamos batallando con nuestras actitudes, estamos batallando con odio que tenemos, con perdonar a personas, estamos batallando porque hemos ofendido, hemos defraudado, hemos hecho barbaridades y media. Y continuamos batallando. Por eso vino Cristo a salvarnos. Vemos este Job que no hizo nada de eso. No dice la palabra de Dios, no dice nada de eso. No dice que andaba de mujeriego, no dice que andaba robando, transeando, no dice que andaba de chismoso, no dice que le andaba echando tierra a las demás personas, no dice que andaba cometiendo fraude para hacerse rico. Dice que era un hombre apartado del mal, temeroso. Y aún así Dios permite que todo le sea quitado. ¿Qué haríamos nosotros si eso nos pasara? Que un abrir y cerrar de ojos nos quedáramos en la calle sin nada. Lo poquito que tenemos se nos quitara. Nuestro carro que tenemos ya no funcionara, nos lo robaran. Que todo, ¿qué haríamos nosotros, nuestros hijos? Y vemos aquí en el versículo 20 lo que hace Job cuando le traen esta noticia. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Perdió todo y adoró a Dios. Nos da este gran ejemplo que este varón reconocía en la abundancia que Dios era el proveedor, y sin nada también reconocía a Dios. Y vemos esta historia aquí de este gran hombre. Por eso Dios dice que era justo, temeroso, apartado del mal. Sus hijos, es triste que este hombre lleva una vida ejemplar y sus hijos hacían lo contrario. Sus hijos estaban tirando party, haciendo banquetes, comiendo, bebiendo, influyendo a las hermanas, invitando a las hermanas que vinieran a compartir con ellos una vida en el mundo. Dice que se levantaba Job en las mañanas, todas las mañanas, y hacía sacrificios por sus hijos. Sabía que sus hijos no andaban bien. Decía, quizás mis hijos blasfemaron contra Dios. Voy a hacer un holocausto, voy a ofrecer un sacrificio porque quizás mis hijos blasfemaron contra Dios. Y se levantaba todas las mañanas y se preocupaba por sus hijos. Y él miraba que sus hijos estaban tirando party, haciendo fiestas, haciendo banquetes, influyendo a sus hermanas. En vez de que el hijo primogénito fuera el líder y estuviera allí siendo el ejemplar de la familia, estaba invitando a las hermanas a que comieran y bebieran con él, como muchos de nosotros lo hacemos.
Estos hijos de Job estaban disfrutando de todas las bendiciones que Dios le había dado a Job, disfrutándose, gastándoselas en sí mismos y viviendo una vida agradeciendo su carne mundana. El enemigo anda como león rugiente. Agarró y acabó con la familia. Y quiere acabar contigo y conmigo y con nuestras familias, así como lo hizo con la familia de Job. Cuando andamos en el mundo, cuando andamos en el pecado, cuando andamos en la desobediencia, corremos el mismo peligro que los hijos de Job. Corremos el peligro de que venga el enemigo y trate de acabar con nuestra vida, trate de acabar con las bendiciones que Dios nos ha dado. A mismo Job dice que todo su cuerpo se le llenó de puras llagas, que era un hombre incorrosible. No lo puede leer usted, que no lo podían reconocer de tan enfermo que estaba, porque Satanás quería que blasfemara contra Dios, pero Job mantuvo su integridad todo el tiempo, no blasfemó contra Dios. Hasta su esposa dice en un capítulo, le dice: ya, mírate, ¿por qué no te mueres y maldices a tu Dios? Y la reprendió, le dijo: como una mujer flauta has hablado tú, que hemos recibido el bien y el mal no lo debemos de recibir. Y muchas veces nosotros nomás estamos acostumbrados a recibir el bien y el bien y el bien, y nos pasa una cosita y ahí estamos llorando, que ¿por qué a mí? Que yo soy esto y esto, y nos agarramos lamentando, pero si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, te doy de todo lo que doy, y nos agarramos quejándonos contra Dios. Vemos a este Job que no hizo nada de eso, no le reclamó a Dios, no le dijo: ¿por qué, Dios? Todo te he servido, he sido recto, no he hecho cosas malas, ¿por qué me quitas todo? Muchas de las veces nos agarramos peleando con Dios, reclamándole a Dios. Pero tenemos que entender que Dios está trabajando y está haciendo cosas y está acomodando todo para que se lleve a cabo el plan y el propósito que Él tiene para la vida tuya y la mía. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios está activamente trabajando en nuestras vidas. Y podemos ver que Dios nunca se equivoca de lo que hace. Podemos ver esta historia de este varón y podemos decir: pues, ¿por qué Dios permitió que le pasara esto a este hombre justo? Porque si ponemos a comparar nuestras vidas con la vida de Job, nadie de los que estamos aquí le llegamos cerca a Job. Nadie. ¿Qué dijera Dios ahorita de mi vida? Si Dios se pudiera escribir algo de mi vida, ¿qué diría? ¿Podría decir lo mismo que dijo de Job? ¿Que soy íntegro, recto, apartado del mal? Si la respuesta es no, hay que hacer cambios en nuestra vida. Y el primer cambio es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Ese Salvador es Jesús, que vivió la vida perfectamente y no pecó. Lo que tú y yo no pudiéramos hacer, lo hizo Jesús. Por eso vino Jesús a salvarnos. Vino a morir por ti y por mí, a pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. A pagar la deuda que estaba escrita con nosotros, de las veces que hemos fallado en honrar a nuestro padre y nuestra madre, la vez que hemos fallado en diferentes áreas, vino a salvarnos. Y lo bonito de esta historia del Antiguo Testamento que está con el Nuevo Testamento, que el Señor habla bonito también de ti y de mí. Quisiera que volvieran sus Biblias a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Recuerda lo que dijo Dios de Job, que era justo, recto, apartado del mal, que no había nadie como él en toda la tierra.
Miren lo que el Señor dice de ti y de mí y de toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Este es el regalo de gracia y misericordia dado a ti y a mí por el sacrificio de Cristo Jesús. Y lo voy a leer. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados porque pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Si no hubiera venido Cristo Jesús, no fuéramos justificados. Si no hubiéramos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, no fuéramos justificados. Somos justificados. Ya Dios no nos ve como pecadores. Ya Dios no nos ve como esas personas desobedientes que cometieron barbaridades. Ya no nos ve como apartados allá que nos vamos a ir derechito al infierno. Nos ve a través de Cristo Jesús justificados, justos, hijos de Dios. Y la esperanza que tenemos, que vamos a estar con Él para el resto de la eternidad. Es como si nunca hubiera pasado lo que hicimos. Así de grande es Dios. Así de grande es su gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros, que no nos pagó conforme a nuestros pecados. Es la misericordia. Merecía yo la muerte y no me dio muerte. Merecía irme al infierno y por su gracia y misericordia soy salvo. Somos justificados por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos de entrada a esta fe. Por eso es muy importante que sigamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos nuestra fe bien puesta en Jesús. Que tengamos, la fe es la confianza, la certeza que yo creo en Jesús y que soy salvo. Que yo creo en Jesús y me voy a ir a donde está Él cuando ya se me acabe mi tiempo aquí. La fe, la certeza que yo sé que cuando yo le pido algo al Señor, el Señor me oye y me escucha. Esa es la fe. La fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. Que cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, el Señor nos escucha y nos oye y nos va a recompensar, no nomás en esta vida, sino también en la vida eterna. Dice que van a haber regalos, van a haber coronas, van a haber cosas que vamos a recibir porque seguimos al Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Y es algo tan bonito. Podemos ver esta historia de Job, que era recto, justo, temeroso. Me acuerdo cuando recién leí eso, dije, wow, pues no, estoy lejos de ser eso, es imposible para mí ser eso. Pero para lo que nosotros era imposible, con Cristo todo es posible. Con Cristo tenemos la salvación, tenemos el perdón, tenemos la misericordia, tenemos la gracia. Con Cristo lo tenemos todo. Y luego no nomás para allí. Miren lo que dice, quisiera que fueran a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios, lo que somos. Ya están allí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. La palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los aplausos sean para el Señor. Qué bonito, cómo nos ve el Señor ya cuando venimos a Cristo. Linaje escogido, sacerdocio real. Job hacía sacrificios para sus hijos, holocaustos, intercedía, decía: quizás el Señor me escuche, mis hijos blasfemaron, Señor, perdónalos. Pero la salvación es individual. Nadie puede, cuando estemos ante el Señor, nadie puede decir: no, pues es que mi abuelita o mi mamá o mi papá oraron por mí. No, la salvación es individual. Por eso es muy importante el que tiene el papel de padre, madre en la familia, de guiar a nuestros hijos hacia los caminos del Señor, de enseñarles, así como Job era un sacerdocio que ofrecía holocaustos al Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, porque somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y Dios nos ha llamado de las tinieblas. Estábamos en las tinieblas y nos ha llamado a la luz admirable. Y tenemos que comunicarles y enseñarles a nuestros hijos que aprendan a lo que somos en Cristo Jesús. Somos un linaje escogido, real sacerdocio. Debemos de enseñarles la palabra de Dios, instruirles en la palabra de Dios. Porque si no les instruimos en la palabra de Dios, el enemigo los va a instruir en sus caminos. El enemigo Satanás, que estaba dialogando con Dios, los va a instruir en el mundo. Los va a llevar a que hagan banquetes, a que se embriaguen, a que tiren party, a que hagan todo eso, y los va a agarrar. Y el propósito del diablo dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, mas Cristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Por eso es muy importante reconocer que estamos en una guerra y tenemos que velar por nuestros hijos en oración e instruirles en la palabra de Dios. Si tú, hermana, eres la líder en tu casa y estás tomando el rol del padre, quiero animarte que le enseñes a tus hijos del Señor, que ellos aprendan a tener temor de Dios. Todos los hijos de Job fallaron en esa área. No eran reverentes al Señor. No le tuvieron la reverencia. Ellos querían estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Lo que su padre recibió de bendición, ellos lo estaban malgastando, como muchas personas lo hacen con las bendiciones de Dios. Hay que tener temor de Dios, y si no hemos estado haciendo buen trabajo con lo que el Señor nos ha encargado, es tiempo de empezar a hacerlo y empezar a apartarnos de mal, así como Job lo hizo, de hacer lo más posible, de llevar una vida íntegra, apartada del mal, una vida que agrade a Dios en todo. Y muchas de las veces necesitamos de pedirle al Señor que el Señor nos ayude a hacerlo, porque muchas de las veces estamos en una guerra y estamos batallando constantemente. El enemigo anda a todo lo que da, tratando de desviarnos, ofreciéndonos el pecado, la tentación, para desviarnos del camino del Señor, de la bendición de Dios. Ya vemos que lo que el enemigo quiere hacer. Estos hijos de Job andaban tirando pari y ni aún así les perdonó, acabó con todos. Porque es la naturaleza de Satanás, quiere acabar con todo, quiere acabar con nuestras familias, quiere acabar con las bendiciones que Dios nos ha dado. Quisiera que fuéramos a Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y 13, Colosenses.
dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy celebramos el Día del Padre. Hay que celebrar a nuestro Padre Celestial, que Él que ha permitido que estemos aquí. A lo mejor no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero estamos vivos, estamos con bien. Nos ha permitido que hemos llegado aquí hasta ahorita, nos ha liberado del poder de las potestades de las tinieblas, nos ha liberado, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, que es Cristo Jesús. ¿Y quién más ejemplo mejor tenemos de nuestro Padre Celestial? El ejemplo de amor que nos ha dado, que dio a su Hijo Cristo Jesús para salvarnos a ti y a mí. Que Cristo Jesús voluntariamente fue a aquella cruel cruz hace más de 2000 años para salvarnos, para liberarnos del poder de las tinieblas, para perdonarnos y colocarnos en su reino. Tanto así nos amó el Padre. Muchas veces vemos nuestra vida y reflexionamos, Señor, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué esto? Pero si vemos la vida de Job, no hemos pasado nada como lo pasó Job. A Job se le quitó todo, perdió todo, riquezas, sus hijos, su esposa le dijo que maldijera a Dios, y su esposa jamás ya no es mencionada en la Biblia. Y al final de la historia de Job, se le aparece Dios y tiene un diálogo con Dios, lo puede leer, está largo, se le aparece y dice Job: antes de oídos te había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Muchas de las veces pasamos por esas tribulaciones porque Dios quiere que lo veamos, que lo conozcanos en medio de esa tribulación, de esos problemas que estamos enfrentando, para que al final podamos ver a Dios. Porque muchos de nosotros nomás de oídas escuchamos a Dios, pero hasta que no pasamos por una tribulación grande podemos decir: tuve un encuentro con el Señor, me cambió mi vida, me liberó, estaba al borde de muerte y me rescató. Y dice la palabra de Dios que a Job le devolvió todo y más de lo que tenía, y tuvo más hijos. Dios tiene una manera de pagar para atrás cuando somos fieles y somos rectos y lo alabamos y lo adoramos en todo lo que hacemos. Está comprobado en la palabra de Dios. Dios mismo dice que es un galardonador de los que le buscan. Este día quiero animarlo, hermana, hermano, que si no hemos estado viviendo una vida que agrada a Dios, hay que hacer ajustes y apartarnos del mal y empezar a vivir una vida como lo que Dios dice que somos justificados por Cristo Jesús. Empezar a caminar justamente, ser justos en todo lo que hago. Hermanos, hermanas, espero que haya sido de edificación y es todo por ahora. Los aplausos sean para el Señor. Quiero recordarles que hoy tenemos el convivio en el parque Woodland Park, para que nos acompañen todos. Están cordialmente invitados. Vamos a tener un convivio, una carne asada. Nuestros hermanos de Marcelino ya están allá, tienen el lugar apartado para que lleguenos todos y podamos convivir en este día. Y vamos a celebrar a nuestro Padre Celestial, que es el que es digno de toda la honra y gloria, que es el que dio a su Hijo por ti y por mí, es el que nos ha mantenido vivos, es el que realmente merece y que reciba Él toda la honra y gloria en este Día del Padre. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
¿Alguien tiene que alguien tiene una petición que podamos orar por usted? ¿Sí? Ok, vamos a darle gracias. Padre Santo, le damos gracias por este día especial. Le damos gracias, Padre Celestial, por tanta bendición que nos ha dado, Señor, por esta salvación tan grande que tenemos, Señor, por este gran privilegio de poder acercarnos a usted, Padre, y pedirle ayuda en nuestras debilidades, pedirle ayuda en nuestros problemas, pedirle ayuda para poder salir adelante, Señor. Le pido, Padre, que ponga un muro de protección alrededor de todos los que estamos aquí, Señor. Que no permita que el enemigo entre a destruir, Señor. Que nos ayude a caminar rectamente, Señor, sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha, Señor. Le pido que guíe nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros pasos hacia usted, Padre. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.